Colega nuestro de la maestría en posgrado en Derechos Humanos de esta universidad, investigador de la problemática sociopolítica, crítico de la dictadura, uruguayo, mexicano, exiliado a propósito de la dictadura en su país de origen, y en los últimos años estudió sobre los procesos de comunicación y de cómo esos procesos están directamente relacionados con las coyunturas políticas y pueden significar lo que él nos va a decir, ¿no? Entonces, adelante, Carlos. Se controlaba la economía criminal, habían arreglos, y entonces parte de eso, es como dijo el que hacía de muñequito, el que transmitía, lo que Fox quiso decir, Rubensito Aguilar, ¿no? Él dijo, antes se llegaba a acuerdo, ¿no? Y le cayeron ahí, y claro que antes se acordaban, ¿no? Lo dijo Sócrates Rizo, ¿no? Hace esto, y a bombonazos echaron para atrás. Bueno, ahí fue una cosa chiquita. ¿Qué hubo en mayo siguiente? Atenco. Atenco fue una operación de contrainsurgencia tipo la batalla de Argel, con control de población, un experimento chiquito en un poblado semirural. Cuadricularon la ciudad, metieron proposición de 10 policías militarizados por un poblador con una honda o piedras, y hubo una operación de escarmiento, violaron a 23 mujeres, algunas de manera tumultuaria. Bueno, ese fue un experimento que no fue casual, hubo un patrón de conducta de esos policías que violaron mujeres, de esos policías que públicamente agarraron a uno y lo destrozaron delante de las cámaras, y todo eso fue planificado. El día 3 tuvo un escenario, y el día 4 fue preparado ese escenario durante el día 3. El día 3 es cuando patean a un policía, y los medios cumplen la función de preparar el terreno para el día siguiente. Bueno, pero para ser más rápido, luego viene Oaxaca. De junio a noviembre hay una demanda magisterial, se convierte en la toma del Zócalo, viene una represión del gobierno local, la población se solidariza con los maestros, se solidariza todo el Estado, y que se vaya uno, ¿no? Que tirar al gobernador. Un movimiento que avanza, se forma la AMPO, hay una estructura de nuevo tipo, y finalmente tiene que intervenir la Policía Federal, la Policía Local, la Marina, que manda de Huatulco tropas, y antes de que llegue Calderón le solucionan el problema de Oaxaca. Pero ¿qué más había en México? El fraude electoral. ¿Qué pasa a raíz del fraude electoral? El 2 de julio. Movilización social. Se forma la movilización social, se forma un movimiento de resistencia civil pacífica. Es decir, Calderón, según el fraude, gana por 15 millones de votos, y López Obrador saca 15 millones de votos y 0.5% de diferencia, 300.000 votos, o 0.5, no me acuerdo cuánto era. 0.5. Y se forma un movimiento de resistencia pacífica, ¿no? Bueno, ¿y qué más había en México en ese 2006? Estaban los zapatistas que estaban con la otra campaña, pero estaban haciendo otra cosa aparte, estaban construyendo autonomías, y estaban en una tregua armada que viene desde 1994 hasta nuestros días, por lo cual si ellos no tiran un tiro, o no se los tiran el ejército, ellos siguen protegidos por una ley, ¿no? Son mexicanos que se conformaron, y ahí están, los protege una ley. Pero están construyendo autonomías. Y en ese momento estaban en la otra campaña. ¿Qué estaban haciendo? Habían salido por el país a consultar abajo y a la izquierda al pobrerío, ¿no? En los municipios más pobres del país. Y había otra fuerza, ¿verdad?, antisistémica. El EPR. El EPR, que eran, acuérdense que como los definió Chaufet, cuando era el secretario de Gobernación, cuando aparece el EPR en 1996, dice la guerrilla mala. La guerrilla buena era el EZLN,
que ya estaba negociando, y aparece la guerrilla mala, que ya tenía bueno, armas más poderosas que las que exhibieron los zapatistas. Pero ¿qué quiero decir yo con 2006 con todo esto? Si ustedes se dan cuenta, en 2006 tenemos fuerzas sistémicas que conforman un gran movimiento social bajo un liderazgo de López Obrador, que, ojo, López Obrador, ¿qué proponía? El socialismo. No, ¿verdad? Proponía dentro del sistema hacer algunas reformas. Y no pudieron, no quisieron que ni aún proponiendo, teniendo un planteo reformista, pudiera llegar al gobierno por la vía electoral. Y eso da lugar a que se forme un movimiento que hace una práctica social, ese 2006, un movimiento de masas también de nuevo tipo que aparece ahí. Pero tenemos la experiencia de Atenco. ¿Por qué se reprime Atenco? ¿Por la venganza de Fox porque a comienzo del sexenio no le dejó hacer el aeropuerto? Sí. ¿O porque en el marco de la sexta también llegaba Marcos y Atenco se iba a convertir en un municipio autónomo a 20, 26 kilómetros del Distrito Federal? Y si se formaba Atenco, ya se había formado uno en Nurío, ahora venía Atenco, y después ¿qué? Ahí, la APO es una experiencia riquísima. Es una experiencia, ojo, en el caso yo dije, la fuerza del Estado, policiales, militares, llegó la Marina, pero también Ulises Ruiz utilizó grupos paramilitares. Es decir, las caravanas de la muerte se sacaban el uniforme con el que andaban del día, se subían en camionetas sin placa y salían a matar gente que estaba en la barricada. Mataron a 26. Bueno, tenemos a Leseta con sus autonomías. ¿Qué son las autonomías? Es antisistémico y están construyendo, no están dependiendo del Estado, pero también eso puede hacer metástasis y eso se reprimió en Atenco y no se quiere, los tienen ahí bajo un cerco militar de aniquilamiento. No funciona porque los zapatistas no usan las armas, pero al momento que se levantan de vuelta, ahí opera, ahora sí, el cerco de aniquilamiento. Tenemos el EPR, ¿por qué paró las operaciones militares? Lo último que hicieron fue lo de los ductos de PM, porque le secuestraron a 2 de sus dirigentes, que están desaparecidos. Y ahí empezaron una negociación, pero no están operando. Pero ¿qué quiero decir yo con todo esto? Que en 2006 en México había grandes movilizaciones, distintas formas de experiencia social, distintas formas de lucha se estaban presentando en este 2006 en un cambio de gobierno aparte. Entonces, la guerra de Calderón tiene que ver también con la emergencia de un nuevo actor social o distintas formas de actores sociales que se están manifestando por un cambio y que en ese escenario podían rebasar por la izquierda a los dirigentes que habían en esa etapa o a las organizaciones que se estaban dando desde el punto de vista de lo sistémico. Entonces, la guerra de Calderón tiene que ver con la efervescencia social que había en ese 2006, que ojo, esa experiencia acumulada ahí venía de atrás, venía desde el terremoto, venía de las luchas sociales anteriores, viene con el nuevo cardenismo, es decir, con la emergencia de lo social, todo lo que genera el zapatismo también es organización a nivel campesino, a nivel nacional, es decir, era un país en movimiento, o parte de ese país quería un cambio. Entonces la guerra tiene que ver con esto. Pero acá voy a hacer un salto para atrás y luego vuelvo para acá, si me van siguiendo, si no, bueno, ni modo, ustedes me invitaron. El tema de la contrainsurgencia, cuando viene 1959 aparece Cuba. Cuba, que un grupo de barbudos triunfa en la Sierra Maestra y hace una reforma agraria, nacionaliza la empresa privada, y Estados Unidos, ¿qué hace frente a la emergencia? ¿Qué pasa después de Cuba en el continente, sin Estados Unidos? El ejemplo cubano, ¿qué genera? Bueno, no. Es decir, las dictaduras militares son consecuencia de algo que genera Cuba antes, que es la réplica de grupos guerrilleros
sobre todo guerrillas rurales, en una América Latina de los años 60, donde las contradicciones eran tan fuertes que en 1968, en Medellín, Colombia, se reúnen los obispos de América Latina. No, se reúnen los obispos de América Latina. ¿Qué son los obispos? ¿Qué hacen los obispos? Los obispos son obispos que son formados. ¿Cómo llegan a obispos? ¿Para qué los forman en Roma como obispos? Que son para mantener a la que es la principal transnacional del mundo, milenaria, ¿no? Y que siempre es la defensora del statu quo en cada país. Son la legitimadora del poder, el poder real, son justamente los poderes fácticos, fundamentalmente el económico, y ellos son los defensores. Es decir, por eso Onésimo se está riendo hoy en los diarios. Onésimo Cepedán, que sí, es obispo, claro. Bueno, pero se reúnen en Medellín los obispos, que eran todos conservadores, y hay un pequeño puñadito de obispos que reúne por primera vez, después de la experiencia del concilio, lleva un grupo de expertos, sociólogos y no sé qué, y les dan algunos elementos, y ellos en las plenarias, este pequeño grupo de obispos, las plenarias de los obispos conservadores, había ido Pablo VI a inaugurar la reunión, les comienzan a llenar la cabecita de cosas y sacan una declaración final, la de Medellín, que dice que en América Latina hay injusticias que claman al cielo, hay estructuras injustas que tenía que ver con sociedades agrarias, en aquel momento tenía que ver con la tenencia de la tierra, y entonces esta primer violencia, y esto me lo dice después el obispo más joven que había estado en esa reunión, que era un mexicano, Samuel Ruiz, que entonces tenía 30 y pocos años. Ahí a él le cambiaron, él fue formado para ser un obispo de poder en Roma. Era un monstruo, lo que sabía ese tipo, sabía varios idiomas, y sabía... y llega allá y los indígenas lo comienzan a transformar, ¿no? Y entonces en Medellín a él también se da cuenta que las ciencias sociales sirven para analizar la realidad. Y ahí comienza a cambiar también su cabecita. Y entonces el documento de Medellín lleva a que justamente en el marco de esas guerrillas rurales reprimidas por el ejército, los obispos digan, hay una violencia primera, que es la violencia que genera el orden instituido en países con gobiernos oligárquicos, pequeñas oligarquías, presidentes que respondían a pequeños grupos oligárquicos. Esta violencia lleva a una violencia segunda, que es la de los que protestan contra el sistema. Y ojo, esto ya parece que estuviéramos en el púlpito, no estoy hablando de iglesia acá. Hay una violencia segunda, y ojo, iba a decir, hay una norma vaticana que dice que hay derecho de la población a levantarse contra una tiranía prolongada, injusta. Hay un dogma de la Iglesia Católica que dice que, un decreto que dice eso. Entonces esa violencia segunda, la del campesinado que se organiza, lleva a la violencia tercera, que es la del ejército, pero que ya este ejército, ahí es donde entra Estados Unidos, este ejército viene con una nueva doctrina. Ya no son los viejos gorilas de antes. Ustedes, yo no sé si me acuerdan, no me acuerdo, yo no estaba acá, si Ríos los dibujaba como gorilas, pero en toda América Latina se dibujaban los militares como gorilas, ¿no? No, estos vienen con una doctrina que es la doctrina de seguridad nacional. Y esa doctrina de seguridad nacional definía al enemigo interno. El enemigo interno era el Tupamaro, la Liga 23, el comunista, el montonero, es decir, ya no era una guerra del ejército contra otro ejército de un país enemigo. No, la población se convierte en el enemigo interno. Ese es el ABC de la doctrina, el enemigo interno. ¿Y qué hace Estados Unidos? Nos exporta algo que Estados Unidos practicó por esos años en Vietnam, en la Operación Fénix, que lo habían copiado de los franceses en Argelia. 1957, la batalla de Argel, la capital de Argelia, la película de Nino Pontecorvo, la batalla de Argel,
está muy bien retratado eso. ¿Qué es la batalla de Argel? ¿Qué se experimenta en la batalla de Argel? La guerra moderna. O sea, los teóricos de la batalla de Argel son los generales franceses que habían perdido contra un puñado de campesinos de unos 50, flaquitos, que solo comían arroz y que estaban mal armados. Habían perdido en Dien Bien Phu en el sudeste asiático en 1952. Los derrotan, después saliendo de la Segunda Guerra Mundial, uno de los mejores ejércitos del mundo es derrotado en el sudeste asiático, después tiene que entrar a Estados Unidos. Entonces dicen, ¿por qué perdimos ahí? Y saca las enseñanzas, y entonces 3, 4 años después, 5 años después, el movimiento de liberación nacional de Argelia lleva a cabo su guerra de liberación y Francia aplica lo que aprendió de la derrota en Argelia. ¿Y qué es el ABC? Es la guerra sucia. Se da en la batalla de Argel. La guerra sucia, que es la tortura, la práctica de la tortura sistemática, la ejecución sumaria y la desaparición forzosa de personas. Esos 3 elementos es el ABC de la guerra sucia. Se replica de nuevo en México en los 70, en América del Sur, en Uruguay, en Argentina, en Chile con otras modalidades. Es decir, pero en el organismo de Naciones Unidas se habla de los regímenes de terrorismo de Estado, con énfasis en Chile de Pinochet y la Argentina de Videla, por la práctica de estas 3 figuras: tortura sistemática, desaparición forzosa de personas, ejecuciones sumarias extrajudiciales. ¿Sabe por qué le pongo énfasis en esto? Porque esto está pasando hoy en México. Pasó en la guerra sucia de los 70. Está pasando hoy de vuelta acá, disfrazado en el marco de la guerra de Calderón contra los malos. Entonces, el enemigo interno. El 11 de septiembre de 2001, justamente, hay lo que algunos intelectuales progresistas de izquierda de Estados Unidos, que no abundan mucho, hablan que hay un golpe de Estado técnico después en la Casa Blanca contra el Congreso a raíz del 2001. Y ahí aparece la ley patriótica, y la ley patriótica es una ley contra los ciudadanos de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos pues se va, invade Afganistán, invade Irak, y comienza esta guerra contra el terrorismo, que si ustedes ven, ¿qué es el terrorismo? ¿Quién es el terrorismo? Es Bin Laden. Bin Laden era un terrorista, pero la guerra del terrorismo es la guerra contra un método de lucha, una forma que la mayoría de los movimientos revolucionarios no comparten el terrorismo. Pero no es una guerra contra un enemigo identificado, es contra una forma de lucha, y Bush la vendió como una guerra infinita, una guerra sin término. Claro, después nosotros viendo documentos sabemos que antes de las Torres Gemelas, Estados Unidos, en un documento que publicamos hace unos años en La Jornada, en 2001, ya tenía, en un documento de inteligencia, ya tenía definido que iban a aparecer enemigos asimétricos que incluso iban a utilizar aviones contra edificios y objetivos militares en tierra. Yo no creo en la teoría de la conspiración, que se lo echaron, no. Yo les puedo mostrar un documento, un análisis de Estados Unidos que plantea eso, ¿no? Entonces, para ir abreviando, aparece la mentira del Pentágono como arma de guerra y otras construcciones. ¿Qué nos vino a decir la Hillary Clinton en enero de este año y nos había venido a decir en septiembre del año pasado? Que en México, ¿qué hay? Una Narcoinsurgencia, ¿no? Y narcoterrorismo, ¿no? ¿Y cómo llega la Hillary a la definición de que en México hay narcoinsurgencia y narcoterrorismo? ¿A partir de qué hecho?
¿Cómo lo dice ella? En México ya hay narcoinsurgencia o narcoterrorismo. Y ella pone un caso, por ejemplo, ya hay carros bombas. Miren, uno de los indicios es que había estallado un carro bomba en Chihuahua, en Ciudad Juárez. ¿Ustedes saben lo que hace un carro bomba? ¿Lo han visto en los periódicos? No en México, digo, en el mundo. ¿Han visto alguna vez alguna noticia sobre carros bomba? ¿Qué genera un carro bomba? Por lo menos. No, pero antes del miedo, porque es peor. Por lo menos genera 20 muertos y 57 heridos, ¿no? En algunos casos más, ¿no? ¿Y cuál fue el primer carro bomba en México? ¿Qué hizo? Era un carro bomba que habían sembrado a un muerto y muere un paramédico que va a auxiliar a alguien que supuestamente estaba herido. Y ese es el que muere. Y al otro día ya tenemos narcoinsurgencia en México. Otro carro bomba, ¿sabe dónde estalló? En un estacionamiento policial y causó averías al auto de al lado. Las granadas de Morelia, ¿ustedes se acuerdan de las granadas de Morelia? ¿Qué apareció el otro día en México? Titular en la prensa escrita. Ahora sí ya tenemos narcoinsurgencia en México. Las granadas de Morelia fueron 15 de septiembre de 2008, ¿no? ¿Qué pasó en marzo de 2008? ¿La influenza? La influenza, no, eso fue en 2000, eso también es parte del rollo. Es decir, en el Sucumbíos, el 1 de marzo de 2008, un ataque de Colombia a un campamento de Reyes, donde estaba Lucía Moret y 4 estudiantes mexicanos que mueren. En Ecuador. En Ecuador, a partir de que sobrevive Lucía Moret y aparece la computadora de Reyes, ¿qué se construye? ¿Qué quieren construir? Decían, yo hice un PowerPoint con todos los recortes de Milenio, de Excelsior, del País, la versión mexicana, y del Universal. Los primeros 15 días, día a día, y después, más espaciado, un mes. Y les puedo mostrar los titulares. Se intenta, el argumento es este: según fuentes de inteligencia no identificadas, es decir, hay una reportera, Silvia Otero, del Universal, que ella se ve, yo me la imagino así, que ella ahora está en la redacción, cuando nosotros estábamos acá hablando de estas cosas, agarra el teléfono y llama a la CIA o al Pentágono. Oiga, ¿y qué tal? Y entonces le dicen, ¿no? Entonces dice ella, fuentes de inteligencia que pidieron que no la identificara. Y entonces van construyendo que Lucía Moret, que estaba herida, en realidad ella, obvio que no estaba estudiando ahí cómo baila la guerrilla, no, que es lo que ella aduce, ¿no? Y los otros muchachos, no, ella era la que en realidad le estaba dando un curso de preparación de bombas a los de la FARC. Hazme el favor, pero está escrito, ¿no? Por eso el tema yo decía al principio, la construcción, ¿no? del enemigo. Entonces, ella le estaba dando un curso a los de la FARC, pero a su vez ella estaba integrada a la FARC y a su vez ella tenía una sucursal de la FARC en México, y esta sucursal de la FARC en México estaba conectada con las Maras Salvatruchas, que era otra gran construcción, y las Maras Salvatruchas a su vez trabajaban como burros de los principales cárteles de la droga mexicano, los 4 principales. Hay notas de esto, yo no estoy diciendo nada que no esté publicado. Y a su vez, estos principales cárteles de la droga mexicano, como la FARC son el principal cártel de la droga del mundo, estaban a su vez relacionados. Ah, pero falta un dato. Las Maras Salvatruchas, que era la ciudad de burreros para los cárteles de la droga, a su vez podían ser o estaban siendo utilizados para llevar elementos químicos. ¿Para quién creen? Para Al Qaeda, para pasar la frontera y llevar para que, ya como están en los aeropuertos, los controlan, entonces las Bueno, esto que es una invención, una construcción, estuvo durante 15, 20 días en los diarios para justificar que en México había una narco-insurgencia, una narco-guerrilla. No se pudo construir ni con las granadas de Morelia, que fue una provocación de algún aparato del Estado,
no se pudo construir con el caso de Lucía Moret, no se pudo construir con los carros bomba, no lo puede construir la Hillary por más que venga acá. Pero ¿saben qué están haciendo ahora los comandantes de tropa en Afganistán, en Irak, y los que están operando en Pakistán, de Estados Unidos, en el Comando Norte? Lo dijo el jefe del Comando Norte, tengo los reportes, está publicado todo. Le están enseñando a los marinos y a los militares, a los soldados del ejército mexicano, en el Comando Norte, tácticas de contrainsurgencia. Pero si en México la insurgencia está en una tregua armada, ¿no? ¿Para qué les enseñan tácticas de contrainsurgencia? ¿No? Entonces, bueno, esto es lo que no checa. Pero claro, estas tácticas de contrainsurgencia son las que Estados Unidos experimentó antes de aplicarlas en Afganistán y en Irak, las experimentó en Colombia en los últimos 25 años. Eso se aplicó después en Afganistán, en Irak, ahora se está aplicando en Pakistán. ¿Qué se está utilizando? Un elemento que a ustedes tal vez cuando yo les diga se van a acordar. ¿Qué salió en los papeles de Wikileaks que reveló la jornada por ahí de enero, febrero, que usaban unos avioncitos, no tripulados, ¿se acuerdan? Aviones no tripulados. Y nuestra experta internacional, bueno, la canciller, la Patricia Espinosa, dijo, no están violando la soberanía porque no van tripulados, no entran soldados, no están invadiendo el territorio nacional. Claro, pero esos drones, ¿qué son los drones? Estos aviones tripulados, ¿dónde lo vieron antes ustedes? ¿No lo vieron? Los están utilizando en Pakistán, los están utilizando en Afganistán. Salen en la prensa, ustedes se meten, como decía el compañero anterior, en Google y ponen aviones no tripulados, Afganistán, les va a salir un chorro de información. ¿Saben lo que hacen esos aviones artillados? Identifican, es decir, son aviones no artillados. Entonces, en tierra, en algún lugar de Estados Unidos, en algún barco, hay alguien que monitorea y ve que en una carretera va uno de Al Qaeda, ¿no? Son los talibanes allá, ¿no? Entonces identifican un talibán y entonces los aviones los siguen y los matan en las carreteras. Claro, el talibán normalmente va con algún familiar, pueden ir niños, bueno, son daños colaterales, ¿no? Pero a veces lo hacen contra una casa, bueno. Entonces, los drones son aviones no tripulados que allá están artillados y matan gente, se están utilizando para la guerra. Cuando aparece esto de los drones acá, la Patricia Espinosa la llevan acá al Congreso, nuestro congresista, y le dice, oiga, pero no, es que no están artillados y no hay invasión porque no hay. Bueno, pues yo digo, pero se pueden artillar ya. Ella dijo, no, es que no los mandó el Pentágono, Calderón se los pidió. Bueno, pero yo que me dedico a recortar papelitos y a veces los encuentro y armo un escenario. El ejército mexicano viene utilizando drones desde 2009. La Marina tiene drones. Hay una fábrica de drones acá en Jalisco, ¿no? Con buena tecnología. ¿Cuándo se van a comenzar a artillar estos drones supuestamente para capturar al Chapo Guzmán y a su pandilla, ¿no? Es decir, es parte de todo un modelo de guerra que tiene que ver con otros fines que no es la que se nos está vendiendo, ¿no? Entonces, la construcción del narcoterrorismo es otro de los elementos, pero ¿qué otras construcciones en todo este repaso muy rápido que yo les estoy dando? ¿Qué otra construcción que ustedes pueden conocer, no de la guerra de Calderón, sino de este periodo que yo les hablo, 2006 para acá, ustedes conocen? Hay un clásico, ¿no?, que tiene que ver con las elecciones de julio de 2006. AMLO, un peligro para México. Esa fue una construcción mediática. Es decir, ¿cómo opera esto? Es decir, todo lo que están hablando se construye a partir de qué? O se canaliza a través de los grandes medios. Los grandes medios bajo control monopólico, el duopolio de la televisión, Televisa TV Azteca, 6 cadenas de radio, son 6 familias que son propietarias de las principales cadenas. Entonces, entre 8 familias controlan el 96% del espectro radioeléctrico de México.
Y esos son los que nos bombardean la cabeza con todo esto de los... AMLO, un peligro para México. Y salió. Tuvieron que hacer el fraude también. Yo hablo de un fraude continuado desde 2003, agosto, septiembre de 2006. El fraude cuando empieza con los videoescándalos, sigue con el desafuero, termina con el fraude del día de la selección y después, pero es un fraude de Estado continuado que tiene varias partes. Y como parte de esa construcción, es decir, AMLO era el peligro para México. Primero era que su secretario de Finanzas se llevaba la lana y lo exhibía, y el de la Liga, ¿no? Y luego con el desafuero, y no prende, y bueno, hace que el fraude, entonces, el enemigo interno. Pero ¿qué? Aparte, ¿por qué a su vez era un peligro para México? Porque ¿qué encarnaba López Obrador? O sea, cuando se decía un peligro para México, la construcción, ¿qué decía de López Obrador? ¿Por qué era un peligro para México? Sí, pero ¿símil de qué? ¿De quién? De Hugo Chávez. De Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, para Hugo Chávez se le había hecho otra construcción mediática 5 años antes. ¿Qué encarna Hugo Chávez? El populismo radical. ¿Saben quién creó estas dos palabritas, populismo radical? Y la logró meter en los medios. Un general, el jefe del Comando Sur. Estados Unidos divide el mundo en comandos militares. El Comando Sur es el que controla de Guatemala para abajo toda América Latina. México ya fue integrado al Comando Norte, un comando que se crea en 2002 después de las Torres Gemelas. Entonces, en una reunión, en estas comisiones, en la Comité de Defensa de Estados Unidos del Congreso, llaman al jefe del Comando Norte, asambleístas, legisladores, senadores y legisladores de los dos partidos, y entonces dice, hay un nuevo enemigo en América Latina, el populismo radical. Son gente que llega por la vía electoral, pero entonces reúnen en la plaza pública a la gente. O sea, era como aquello de que cuando yo era niño, bueno, varios de nosotros nos decían que ¿qué era la democracia? Bueno, en México todavía funciona. ¿Qué es la democracia? A ver. La democracia es votar, en caso de México, cada 6 años, ¿no? Y muchos de ustedes votaban por el PRI. Y entonces le decían después, no, pero si quieren cambio, voten PAN. Y algunos votó el PAN, otros votó el PRD. Pero si no les gusta, y bueno, pues, es una democracia, ¿no? ¿Y qué pasó en Chile? La gente, como yo, cuando estaba en Uruguay, cuando era chico, no creíamos eso. La democracia era eso. Pero en Chile, Allende hizo campaña como candidato del Partido Socialista, y ¿qué dijo que iba a hacer si ganaba? Que iba a nacionalizar el cobre, la telefónica, y ganó, y desde antes que asumieron lo empezaron a desestabilizar. O sea, cuando a Estados Unidos no le conviene la democracia, estos que llaman democracia, les da un golpe de Estado, ¿no? Entonces, bueno, de vuelta, en el caso de México, un candidato reformista que tenía 20 planteos, 50 planteos, que incluso iba a aplicar el plan Puebla-Panamá, y dijo que estaba de acuerdo. Ahora quiere hacer el proyecto del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Que está dentro del plan Puebla-Panamá. Está bien. Es decir, pero ni siquiera eso, los que mandan están dispuestos a autorizar. Entonces, populismo radical. La mala salvatrucha. Entonces, antes era, termino la idea, antes era el comunista, ¿no? Es decir, funcionó durante medio siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo durante la Guerra Fría, la confrontación comunismo-capitalismo, los buenos y los malos, el mundo libre, los que estaban detrás de la cortina de hierro, ¿no? Se terminó la autodisolución de la Unión Soviética en el 89, llevó a que desapareciera un pueblo de la contradicción, y ahí aparece en interfaz, ahí aparece primero en América Latina, funciona el narcotráfico, el narcoterrorismo para el caso de Colombia. Solo que saben cuándo aparece la construcción del narcoterrorismo en Colombia. 1982, 1983. 1983, Louis Tams, el embajador de Estados Unidos, habla por primera vez del narcoterrorismo en Colombia. ¿Saben dónde estaban las FARC, que eran los supuestos narcoterroristas? Estaban enmontañados.
estaban en montaña, estaban lejos de las ciudades, pero ellos tienen planes para anticiparse y crear, justamente hacer las construcciones que justifiquen después políticas en el marco de esta guerra que lleva 40 años, de la guerra al narcotráfico. Entonces, para ir terminando, es decir, después de las derrotas militares de los años 60 y 70 en América Latina y las grandes derrotas sociales, es decir, el neoliberalismo aterrizó en América del Sur antes que la Thatcher y Reagan aplicaran el neoliberalismo en Estados Unidos y la Gran Bretaña. Es el golpe en Uruguay en 73, después el golpe en Chile en 73, antes el golpe en Brasil en 64, pero es sobre todo del golpe en Chile cuando dan el golpe y a la semana, ¿quién aterriza? Aterriza Milton Friedman y su Chicago Boy y comienzan a aplicar las políticas económicas de la Universidad de Chicago, la escuela ESA, y eso lleva al consenso de Washington después, ¿no? Entonces, después de estas derrotas, Estados Unidos, después que ya no está la Unión Soviética, va construyendo, yo le llamo la construcción social del miedo, ¿no? Entonces, para decirlo más rápido, es decir, es la construcción social del miedo, la construcción del enemigo interno. Y el miedo construye escenarios de riesgo en la subjetividad colectiva y altera la vida cotidiana mediante la angustia, el temor y una sensación de peligro latente. Esto nosotros lo planteamos a comienzo, en enero de 2008, antes de que se aterrizara el operativo conjunto Chihuahua, que es de marzo. Es decir, nosotros hablando de lo que estaba en el escenario mexicano entonces, todavía no aterrizaba ese proyecto que es el principal de la guerra de Calderón, nosotros decíamos, el miedo construye escenarios de riesgo, la subjetividad colectiva y altera la vida cotidiana mediante la angustia, el temor y una sensación de peligro latente. Ante el temor de la sociedad, el sistema genera imaginarios de exclusión, guetos, barrios amurallados, en fraccionamientos con seguridad privatizada. Es decir, esto incluso es anterior, esto es de los años 90, varios barrios de la capital están ya con guardias privadas, con rejas. Es el primer eslabón de aquella amenaza. Tal vez esta reunión de la CONAGO tiene que ver también con abrir el paraguas. Nosotros le vamos a apoyar su ley de seguridad, ahora que Calderón la volvió a mandar ayer a esta legislatura. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos porque tiene que ver con esto que estoy hablando, de las construcciones mediáticas, de cómo desinforman los medios, porque los medios abdicaron de su función social.